Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta segunda parte del tema de turbomaquinaria vamos a aplicar las ecuaciones generales, ecuaciones macro de comportamiento de los fluidos al caso de un rotor centrífugo. En este caso, como es un caso introductorio precisamente, vamos a asumir que las pérdidas son relativamente despreciables y que el flujo es incompresible, que por dicha es en muchos casos una suposición razonable, especialmente la condición de incompresibilidad, y eso de cualquier manera se puede comprobar verificando la variación de la densidad entre la entrada y la salida del ventilador o del compresor o de la bomba en particular, y por supuesto verificando si en algún punto el número de Mach en algún momento se aproxima a 0.3. De nuevo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de aplicaciones industriales, esto es una suposición razonable y en todo caso se puede verificar. Entonces, limitándonos al caso de los rotores centrífugos, vamos a tomar aquellos casos bidimensionales. El primer rotor que ustedes ven ahí, el rotor que está al lado izquierdo, como pueden ver, el movimiento es muy tridimensional, o sea, entra en dirección del eje y las aspas le ayudan al flujo a dar la vuelta 90 grados para moverse ya en dirección radial. En cambio, en los otros dos rotores que ustedes ven ahí, ese muy chiquitito del centro, apenas de como 20 milímetros de diámetro, o el ventilador industrial, que la boca de descarga tiene más o menos unos 30-35 centímetros de lado. En ellos es cierto que el flujo entra en dirección axial principalmente, pero después, antes de interactuar con el rotor, ya da la vuelta, ya hace el cambio de dirección de 90 grados para entrar casi en dirección radial a las aspas, para ser descargado del otro lado del interior del caracol como corresponde. Entonces, estos son rotores esencialmente bidimensionales. Entonces, precisamente ese es el límite adicional, la frontera adicional que estamos agregando. Vamos a tomar el caso de un rotor centrífugo en condición de flujo incompresible, no viscoso, o sea, sin pérdidas por fricción viscosas, y además bidimensional, o sea, que el movimiento importante que más aportes va a hacer al intercambio energético es en dirección ya sea radial o en dirección tangencial o normal y transversal, como quieran llamarlo. Entonces, esto lo vamos a usar precisamente para como primera aproximación a turbomaquinaria. Entonces, lo primero que se puede hacer es aplicar la ecuación de conservación de energía a ese impulsor como si fuera una caja negra, o sea, sin preocuparnos de cuántos álabes tiene, de cuál sea su tamaño, cuál sea su velocidad. Empezamos simplemente por asumir que es un lugar, un volumen de control en el que ocurre un intercambio energético, no más. Entonces, en ese caso tenemos una condición de entrada, una velocidad de entrada, una presión de entrada. Igualmente, tenemos una presión de salida y una velocidad de salida. De nuevo, igual, sin olvidarnos de todos los términos de Bernoulli, están ahí el de nivel de entrada, ZE, y el nivel de la salida, ZS. Entonces, el último término que nos queda ahí es precisamente la contribución a la ecuación de energía que está haciendo ese impulsor. Es como decir una bomba o un abanico que estamos entregando energía. Entonces, ese término de entrega de energía lo ponemos como un delta P H, entre gamma, que es el término de bombeo. Entonces tenemos condiciones de entrada, PE, VE, ZE, condiciones de salida, PS, VS, ZS. Esto es una bomba, un ventilador. Entonces entra energía al sistema, ahí está, como delta PH.
Si usamos la versión de Bernoulli que ustedes ven ahí, en esa primera ecuación, vean que todo está en términos de cabeza de fluido, en metros de fluido, en pies de fluido. Y entonces el grupo delta pH entre gamma, pues precisamente también tiene esas unidades y precisamente eso es lo que se continuará usando de aquí en adelante para este desarrollo. O sea, que esa altura, esa H, va a ser el aporte energético de la bomba o del ventilador. Pero en nuestra mente tenemos que tener en cuenta que en realidad es la ganancia de presión, el delta pH, entre el peso específico. Ese H va a ser la ganancia de presión gracias a la bomba o a ese ventilador y la vamos a llamar la cabeza de la bomba o la cabeza del ventilador. Despejando ese término, entonces, de esa primera ecuación, nos queda la segunda ecuación, tal cual les aparece ahí. Entonces, tenemos que analizar qué pasa a la entrada y qué pasa a la salida. Nos devolvemos un momentito a quién es nuestro volumen de control, quién es esa caja negra. Entonces, el rotor real va a tener una apariencia como esa, va a tener unos álabes, va a tener un espesor, digamos como decir, si ese rotor tiene diámetro y tiene altura, como si fuera un cilindro, entonces esa altura de ese cilindro muy plano que estamos viendo ahí, eso vamos a llamarlo el espesor B o el ancho B del rotor. Vamos a tener un diámetro exterior, que es bastante obvio, y vamos a tener un diámetro interior. Ese diámetro interior es donde empiezan las aspas, no el centro de rotación, sino donde las aspas empiezan, ese diámetro 1 o ese R1. Entonces el volumen de control tiene forma más o menos como una especie de dona, ese toroide que va a tener un radio 1 interior, un radio 2 exterior y va a tener un espesor o un ancho B, es como decir la altura que él tiene como saliéndose del plano que ustedes ven ahí en sus pantallas. El fluido entonces va a tener una condición de entrada 1 y va a viajar hacia afuera 2. Entonces se succiona en 1 y se descarga en 2. En el punto de succión, el fluido va a tener una cierta velocidad V1 y en la descarga va a tener una cierta velocidad V2. Tanto V1 como V2 son vectores, o sea, ellos tienen una dirección ahí no fija, simplemente es una dirección determinada, sí, medible con alfa 1, alfa 2, pero no la conocemos, simplemente son velocidades. Y esas velocidades, tanto V1 como V2, precisamente como son vectores, las podemos descomponer en las componentes que nosotros querramos. Por ejemplo, porque tiene sentido intuitivo, podemos descomponerlo en su componente tangencial y en su componente normal. Y eso lo podemos hacer tanto en la succión como en la descarga, como ustedes pueden ver ahí. Entonces ahí tenemos la componente tangencial V1T de la velocidad de entrada y la componente normal V1N de la velocidad de entrada y su contraparte también a la salida. Entonces, eso es lo que son la velocidad de entrada, V1, y la velocidad de salida, V2, que en algunos pasos siguientes vamos a sustituir en la ecuación de Bernoulli para ver si logramos relacionar de alguna manera la velocidad de rotación y el tamaño de este rotor con la presión que él puede dar y el caudal que él puede dar. Entonces, recordando que B es el espesor, como decir, la altura de estas aspas en dirección vertical, en dirección del eje, entonces podemos aplicar la ecuación de conservación de cantidad de masa, o sea, básicamente densidad por caudal de entrada tiene que ser igual a densidad por caudal de salida. Y el caudal de entrada sería velocidad de entrada por sección transversal de entrada.
caudal de salida sería velocidad de salida por sección transversal de salida. La velocidad de entrada es en dirección perpendicular a la frontera, o sea, es la componente normal de V1. V1T, la transversal, el fluido no está entrando ni saliendo, simplemente está moviéndose en dirección tangencial, o sea, no aporta al flujo másico. Pero la componente perpendicular a él, o sea, la componente normal, de verdad sí es el ingreso del fluido o el egreso del fluido en el caso de V2, o sea, la componente normal, o sea, V2N, esa es la que de verdad la descarga. Entonces, V1 normal, V1N, multiplicado por el área de entrada, tiene que ser igual a V2N multiplicado por el área de salida. Y el área de entrada, igual que el área de salida, sería la circunferencia multiplicado por el ancho, que es precisamente lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces, si el fluido es incompresible, la densidad de entrada y la de salida son iguales, se pueden cancelar. El 2pi es constante, se cancela. Y si en este caso, en particular, si el ancho de entrada y el ancho de salida son iguales, no en todos los rotores centrífugos ese es el caso, pero digamos, en este caso vamos a considerarlo así, también se puede cancelar. O sea, de la ecuación de conservación de masa aplicada a esto me quedó una relación entre el radio de entrada, la velocidad de entrada y el radio de salida y la velocidad de salida. O sea, R1 por V1N es igual a R2 por V2N. Eso es aplicar continuidad de conservación de masa. Lo otro que podemos hacer es aplicar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. En este caso, como es rotación, sería conservación de cantidad de movimiento angular, que sería entonces que el torque que tenemos que entregarle al rotor para que pueda mantenerse a velocidad constante con esa condición de flujo, necesariamente tendría que ser el flujo másico, Sm punto, flujo másico por R cruz V. Y R cruz V, en este caso, como tenemos ya descompuesto en componentes la velocidad de entrada y la de salida, simplemente es el radio multiplicado por la velocidad perpendicular a ese radio, o sea, la componente transversal. Entonces, el flujo másico se convierte en ρ por caudal y R cruz V, en este caso, para ese volumen de control, sería R por V para la salida menos R por V para la entrada. Entonces acá, como V es perpendicular la componente tangencial a R, es nada más el producto directo. Entonces, precisamente, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento angular se convierte en ρQ R2V2T menos R1 R1T. O sea, componente tangencial multiplicada por radio. Entonces tenemos una nueva ecuación y un nuevo valor, un torque, que eventualmente podemos convertir en, por ejemplo, una potencia al multiplicarlo por la velocidad de rotación. Eso tiene sentido y es algo útil para efectos de diseño o de verificación de rendimiento de rotores. Entonces, acá, eso es precisamente lo que hacemos, pero sabemos además que esa potencia, como estamos en un caso asumiendo pérdidas despreciables, o sea, sin viscosidad, sin efectos viscosos ni fricción, sabemos que necesariamente va a ser igual a la potencia hidráulica. Si estuviéramos considerando fricción viscosa, tendríamos que involucrar la eficiencia, pero en este caso no. Estamos todavía asumiendo un entorno ideal. Entonces, la potencia mecánica, omega por torque, en este caso va a ser igual a la potencia
hidráulica, porque estamos asumiendo que las pérdidas son despreciables. Entonces, la potencia hidráulica es simplemente ganancia de presión por caudal. Entonces, igualamos potencia mecánica, omega por T, debe ser igual a potencia hidráulica Q por delta P. Y esos últimos dos términos son los que mantenemos iguales. Entonces, nos queda que omega rho Q por esa diferencia de productos de radio y velocidad es igual a caudal por delta P, pero en función de columna de fluido H, que seguramente recuerdan eso de una lámina tras anterior. Vamos a dar la ganancia de presión no como unos pascales, unas libras pulgadas, sino como una columna de fluido equivalente. Entonces convertimos ese delta P a una columna de fluido equivalente, que hubiera sido ρGH. Entonces ese ρGH es el delta P, como decir, esta bomba va a poder suplir una columna de fluido igual a H metros o H pies de fluido. Cancelando con esa adición los caudales y también las densidades, porque es fluido incompresible, lo que nos queda es esa expresión de donde yo puedo sacar la incógnita de utilidad, que es H. Vean que omega es conocido, R2 y R1 son datos dimensionales que uno los puede medir en el rotor, y las velocidades tangenciales precisamente se pueden relacionar con la velocidad de rotación, inspeccionando qué está haciendo V1 vector y V2 vector. Entonces, asomémonos un momentito para ver qué otras igualdades podemos agregar acá para que sean con la mínima cantidad de incógnitas posible. Inspeccionemos qué están haciendo V1 vector y V2 vector en relación a la velocidad de rotación de ese rotor y las velocidades tangenciales debidas a la velocidad de rotación de ese rotor, que es justamente lo que ustedes pueden ver acá. Entonces, vean que esto es un rotor genérico, no es uno en particular. Entonces, por eso todas esas velocidades están en direcciones arbitrarias. Entonces, como pueden ver, ahí estamos agregando la presencia del álabe, porque él es el que dirige en qué dirección entra el fluido respecto al rotor y en qué dirección se descarga el fluido respecto al rotor. No en una variable global absoluta, sino en una variable local. O sea, ese V1 relativo y ese V2 relativo son las velocidades de ingreso y de descarga que uno vería si uno estuviera localizado en el rotor. Si uno estuviera rotando con ese impulsor, ¿qué es lo que uno vería que está pasando? Uno vería un fluido ingresar a esa velocidad relativa y salir a esa velocidad relativa. Pero las velocidades absolutas son V1 flechita y V2 flechita, o sea, esos dos vectores. Entonces, a todo esto, ¿qué pasa? Agregamos además un nuevo par de números que son las velocidades tangenciales, no del fluido, sino las velocidades tangenciales del rotor. Como el rotor es sólido, entonces su velocidad tangencial es nada más omega por R en cualquiera de sus puntos. Entonces en R1, velocidad tangencial es omega R1 y tiene dirección perpendicular a R1. Lo mismo pasa con omega R2. Vale omega R2 y tiene dirección perpendicular a R2. Muy bien, entonces, ojo que omega R2 y omega R1 no son la velocidad tangencial del fluido, son la velocidad tangencial del rotor. Luego, V1 vector, V1 flecha y V2 vector, V2 flecha, esos son velocidades absolutas,
o sea, respecto de un observador inmóvil que no está rotando. O sea, es un plano inercial inmóvil. En cambio, V1 relativo y V2 relativo son velocidades para un observador que está girando con el rotor. Por eso es que, por ejemplo, V2 se puede obtener de varias maneras. V2 vector, V2 flechita, vean que se puede descomponer en dos componentes, en V2 normal y V2 tangencial. O sea, la suma vectorial de V2n y V2t da V2 vector. Entonces vean que V2t es apenas ese segmento rojo, ese segmento cortito, y no es igual a la distancia, digamos, completa entre donde termina la flecha de V2 relativo y donde termina la flecha de V2 vector. Es solo el pedacito en rojo. Eso es una forma de llegarle a V2, pero otra manera de llegarle a V2 es sumar omega R2, que es velocidad tangencial del rotor, más V2 relativo. Entonces eso es el fluido. Entonces vean que tiene sentido. El fluido está saliendo a V2 relativo, pero ese punto mecánicamente se está moviendo en dirección tangencial a una velocidad de omega R2. Y eso debe coincidir necesariamente con la velocidad neta de salida del fluido. En otras palabras, V2 relativo más omega R2, suma vectorial, debe dar V2. Pero también V2 normal más V2 tangencial debe dar V2. Ese escenario ocurre idéntico a la entrada de ese rotor. Entonces, estas ecuaciones, o sea, que omega R sub I más omega relativo I debe ser igual a velocidad IN más velocidad IT. Esas ecuaciones, que serían dos, una para la entrada, una para la salida, no se están relacionando las velocidades tangenciales con las velocidades de rotación. O sea, nos correlacionan el ángulo de aproximación y de salida del álave con el comportamiento del fluido y la rotación, la velocidad de rotación del rotor. Entonces, de nuevo, la idea de todo esto es generar una correlación útil entre estas variables, solo que ahora sí estamos tomando en cuenta la forma del álave en cuanto a cuánto es el ángulo de aproximación y el ángulo de descarga, en estos casos beta 1 y beta 2, y por supuesto la velocidad de rotación omega. Todos ellos son parámetros de diseño. Entonces, el truco acá es considerar que tanto en la succión como en la descarga, ahí lo que tenemos son triángulos de velocidades. Y por ejemplo, en la descarga, si nosotros aplicamos la ley de cosenos, entonces necesariamente, recuerden que V2 flechita, V2 vector es velocidad absoluta del fluido al salir del rotor. V2 al cuadrado tiene que ser igual a velocidad 2 relativa al cuadrado más el triángulo que cierra ahí sería más omega R2. Entonces vean que son tres lados, es ese triángulo ahí. Uno de los ángulos es beta 2. Nos resulta en precisamente
esa aplicación de la ley de cosenos. Entonces sería V2 al cuadrado, V2 relativo al cuadrado, omega R2 al cuadrado menos y 2 por y esos lados correspondientes de ese triángulo, que son nuevamente V2 relativo, omega R2 y por coseno de beta 2, que es el angulito que está en contacto con esos dos lados que estamos ahí analizando. Eso es ley de cosenos. Entonces, de acá también sabemos que tiene que cumplirse por suma de componentes que omega R2 menos V2T, o sea, si a omega R2 le quito ese segmento, la longitud de ese segmento rojo, lo que queda es la componente tangencial de la velocidad 2 relativa. Entonces, como es solo la componente tangencial, tengo que multiplicarlo por coseno de beta 2. Entonces, eso me da una nueva ecuación. Entonces, yo puedo utilizar ese V2 relativo por coseno de beta 2 para sustituir precisamente en la ecuación anterior esa parte que dice V2 relativo por coseno de beta 2 en la ecuación anterior. Y entonces si yo sustituyo solo ahí, no en los dos lugares donde aparece V2 relativo, sino solo en donde aparece V2 relativo por coseno de beta 2, lo que queda es esta ecuación como ustedes la ven acá. De ahí acomodamos un poco los términos y entonces podemos despejar para aislar el término ese que nos había aparecido antes en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que es omega R2, V2 tangencial. Entonces me queda esa diferencia de velocidades al cuadrado y omega R cuadrado al omega R2 al cuadrado entre 2. Entonces todo esto era, como les decía, para poderlo acompañar con lo mismo, pero que ocurre en las condiciones de entrada. Vean que la misma ecuación proviene del mismo análisis, pero en lugar de ser con velocidades a la salida 2, es para velocidades a la entrada 1. Entonces, esos omega R1, V1T se pueden sustituir en la ecuación previamente desarrollada para la cabeza, para la diferencia de presión H. Entonces, tengo una ecuación con la que aparece de primero acá en esta lámina. Para condición 1 tengo una idéntica, pero para la condición 2. Y esas dos ecuaciones las puedo sustituir en la segunda ecuación que les aparece en esta lámina. Entonces queda una expresión un poco más grande, pero ya vamos eliminando variables. Entonces, hay algunos términos que se eliminan, otros nada más es cuestión de acomodarlos diferente, pero al fin y al cabo lo que queda es esa expresión, ahora sí, en términos de la salida 2 y la entrada 1. Todo esto era para poderlo usar en la ecuación de Bernoulli. Entonces, si esa expresión larga, incómoda y fea para h la sustituyo en la ecuación de Bernoulli, entonces, finalmente, lo que queda es la ecuación de Bernoulli para impulsores centrífugos, que es la que ustedes ven ahí. Entonces, como pueden ver, básicamente, si yo tengo las condiciones de entrada y las dimensiones del rotor, así como la velocidad de rotación, puedo obtener alguna de las incógnitas de salida, ya sea presión, ya sea velocidad, o si las condiciones son adecuadas, digamos, se puede asumir
un ancho constante o se puede calcular la velocidad de salida respecto a la velocidad de entrada por continuidad. Entonces se podría sacar, por ejemplo, la presión de salida como función de la presión de entrada y todos los otros parámetros. En general, todas estas ecuaciones lo que nos dicen es que además de tener una correlación para caudal, una correlación para presión, o sea, para cabeza H, también nos está diciendo que los ángulos beta son un parámetro de diseño. Entonces, uno podría escogerlos de manera que se maximice presión o que se maximice caudal, pero también podría escogerlos para que se maximice eficiencia. Y en este caso sería escoger beta, tanto beta 1, el de entrada, como beta 2, el de salida, para que la componente tangencial del fluido, o sea, el V2T y el V1T, sean cero. O sea, al hacer esto, al escoger beta 2 y beta 1 para que esas componentes tangenciales sean cero, quiere decir que el fluido no va a tener que acelerarse ni frenarse innecesariamente en dirección tangencial. Solo lo va a hacer en dirección radial. Estamos haciendo el mejor uso posible de los intercambios de energía que tenemos. Entonces, el problema de esto es que, aunque esto es matemáticamente posible, eso solo va a ser para el punto de operación, o sea, va a ser solo para un cierto caudal y una cierta presión. Si uno altera eso, o sea, si uno viaja a lo largo de la curva de operación del rotor, de la bomba o del ventilador, entonces esa condición se altera. Entonces uno se desvía de esa eficiencia. Por eso ustedes vieron que en la curva de la bomba, las curvas reales de una bomba que les mostré en una página de catálogo, por eso ustedes vieron en esa lección que la eficiencia máxima estaba en una zona muy restringida de la curva de la bomba. Porque claro, ¿qué está pasando? Conforme uno se aleja de la curva de la bomba en dirección opuesta al punto de operación, entonces aquí lo que está pasando es que está cambiando V2T, se vuelve no cero, ya sea positiva o negativa, pero se vuelve no cero. Entonces se desperdicia energía por recirculación, por turbulencia y también un poco por fricción. Eso es el rotor. La otra mitad de la torta es la carcasa. Lo bueno es que la carcasa únicamente tiene que cumplir con el requisito de que reciba el fluido que se le está entregando. Entonces, como el caudal de fluido es constante por unidad de longitud en todo el perímetro del rotor, ¿verdad? Lo mismo que sale del primer espacio entre aspas es lo que sale del segundo espacio entre aspas, como eso es constante, entonces es suficiente para maximizar eficiencia, es suficiente con que la sección transversal de la voluta, de la carcasa, vaya aumentando linealmente. Entonces esa sección transversal ahí va subiendo, pero va subiendo linealmente porque así es como el fluido va a ir saliendo. Uno puede alterar esto para favorecerse de alguna manera. Por ejemplo, en lugar de que la voluta crezca despacio en dirección lineal, ustedes pueden hacer que la voluta crezca más rápido de lo mínimo necesario. O sea, que la sección transversal vaya aumentando más rápido de lo que está aumentando la circunferencia, lo que está supliéndose caudal. Y eso quiere decir que el fluido lo que va a hacer es que va a perder velocidad. Como estamos aumentando la sección transversal más rápido de lo mínimo necesario para mantener velocidad constante en la descarga, entonces esa energía cinética se va a convertir en energía de presión. Entonces sí, eso sirve
sirve para ganarse uno un poco más del tapeo, un poco más de presión disponible a la descarga, pero a costas de una menor eficiencia. O sea, sí, es cierto, al usar un difusor, uno recupera presión, uno gana presión, pero por turbulencias, por inestabilidades en el flujo, no toda la energía cinética se va a convertir en energía potencial. Alguna de ellas pues se va a desperdiciar en forma de turbulencia, en forma de calor. Eso es lo que nos lleva entonces a este tipo de curva. Como ustedes vieron, era una curva función del cuadrado de del caudal y precisamente relación inversa. La ecuación de Bernoulli, eso es lo que nos está diciendo, la ecuación de Bernoulli aplicada a rotores centrífugos, eso es lo que nos está diciendo, que la curva de una bomba centrífuga o un rotor centrífugo va a ser una parábola invertida. En realidad no es tan así, en realidad hay desvíos y esos desvíos tienen que ver con, por supuesto, la fricción viscosa, con álabes, la fricción viscosa con las paredes de la voluta, que entre el ingreso del fluido al rotor y el egreso del fluido del rotor a la voluta, ahí se pierde energía por turbulencia, hay inestabilidades, hay recirculación dentro del rotor y eso se convierte entonces en pérdidas. Acá, como pueden ver, está esquematizado lo que pasa en condición al lado izquierdo. ¿Qué pasa si el caudal es mayor al caudal nominal? Entonces tal vez no haya recirculación, pero si hay mayor velocidad de flujo, entonces va a haber mayores pérdidas por fricción viscosa. Si más bien el caudal es menor al caudal nominal, entonces vamos a tener recirculación, porque es como muy lento, digamos, entonces va a haber zonas en donde el fluido entra y se devuelve. Eso de nuevo genera pérdidas. Y por supuesto las pérdidas viscosas siguen ocurriendo. Entonces, nuevamente, acá les recuerdo, como en la lección pasada, la forma ya real, muy lejos de una línea recta o de, de una parábola que tienen los rotores reales. Todos estos son simplemente muestras de rotores reales. Como pueden ver, cada una de esas páginas de catálogo siempre tiene el mismo comportamiento, mismo tipo de dato, puntos de máxima eficiencia cercanos al punto de operación. Ahí tal vez es como decir un gráfico explícito para esa bomba en particular de la eficiencia como función del caudal. En este caso, en esa en particular, se llega a una máxima eficiencia como de 66% al caudal nominal de 125 metros cúbicos por hora. De nuevo, son muestras de curvas de operación reales. La ecuación de Bernoulli, entonces me gustaría presentarles una aplicación en un rotor real, un rotor existente, para el cual conocemos las dimensiones. Vean que en este caso el ancho del rotor en la succión es mayor que el ancho del rotor en la descarga. Tenemos conocidos los ángulos de entrada y de salida del álabe y entonces conocido el tamaño, o sea, diámetro exterior y diámetro de succión. Tenemos R2, 150 milímetros, o sea, un diámetro exterior de 30 centímetros y una succión, el R1, de 50 milímetros de diámetro. Para una velocidad de rotación conocida, nos preguntan cuánto
caudal está manejando ese rotor, qué cabeza está manejando ese rotor. Aplicando la ecuación de Bernoulli, que recuerden es libre de cualquier consideración de compresibilidad o de pérdidas por fricción viscosa. Entonces, por acá, el punto de partida, obviamente, aparte de las incógnitas, nos están pidiendo básicamente el rendimiento de ese rotor con base en datos dimensionales y velocidad de rotación. El punto de partida acá va a ser intentar encontrar el caudal. Entonces, aplicando continuidad es igual velocidad por área, pero ahora, de lo que habíamos visto antes, la velocidad es la velocidad normal. La componente normal es la que cuenta para efectos del caudal. Y el área es el perímetro interior por el espesor interior. Entonces, perímetro 2pi R1, R1 es R de entrada y B1 espesor de entrada. Entonces, en este caso, velocidad por área nos da velocidad 1, componente normal, velocidad de entrada, componente normal, por 2pi radio de entrada, que lo tenemos, por espesor de entrada, que lo tenemos. Lo que no tenemos es esa velocidad. Entonces, para eso necesitamos algún asidero y ese lo da el hecho que esto es una bomba, como muchas, que no tiene un estator. Hay algunas bombas que tienen unos álabes a la entrada, son unos álabes estáticos, ellos no se mueven, son como decir, como unas aletas fijas que al fluido de entrada le dan una dirección, lo redirigen como para direccionarlo hacia las aspas que están rotando. Eso ayuda un poco a la eficiencia, pero no se hace convencionalmente en bombas o en ventiladores pequeños. Entonces, esto es razonable. En este caso es apenas 5 centímetros de diámetro interior, 30 centímetros de diámetro exterior. Entonces, una bomba relativamente pequeña. Y entonces vamos a asumir que no hay estator. Aparte que no nos dijeron que hubiera un estator en este caso, en ese planteo, pero es una suposición razonable. No hay estator. Entonces, como no hay estator, el fluido no se entrega con una componente tangencial. Entonces, como el fluido donde llega no tiene componente tangencial, entonces la componente tangencial es eso, es cero. Si la componente tangencial es cero, entonces, como tenemos beta 1, o sea, el ángulo de entrada, y tenemos la velocidad omega, la velocidad de rotación, entonces la ecuación de velocidades, de triángulo de velocidades que aquí aplica, hubiera sido directamente que omega R1 en proporción a V1N. Vean que V1N y omega R1 son perpendiculares, solo que aquí V1 vector coincide con V1N, o sea, no hay V1T. Entonces, gracias a eso, a que V1T no existe, es cero, entonces tangente de beta 1 es simplemente esa correlación que ustedes ven ahí. Aplicando los números que conocemos, radio 1 es conocido, velocidad de rotación es conocida, beta 1 es conocido, se despeja directamente V1N, que es esa velocidad que ustedes ven ahí, 2.26 metros por segundo. Como el caudal solo requería el área conocida y esta velocidad se puede calcular entonces directamente. Entonces vean que con solo esos dos cálculos bastante directos ya tenemos el caudal que puede entregar en esas condiciones esa bomba o ese ventilador, lo que sea. Vean que aquí no hemos hablado de densidad del fluido, no hemos hablado de viscosidad del fluido, no sabemos qué es. Simplemente es un análisis del triángulo de velocidades a la entrada de ese rotor.
Para la ganancia de presión, ahí sí ya el asunto cambia un poco. Para la ganancia de presión, recuerden que nosotros teníamos esta ecuacioncilla que requería conocer entonces las velocidades tangenciales. No la tangencial R1 por omega y R2 por omega, sino la componente tangencial de el egreso del fluido y del ingreso del fluido al rotor. Entonces, dijimos que a la entrada la componente tangencial es 0, entonces ahí no hay más que decir. Pero para la descarga, esa sí es una incógnita y evidentemente no puede ser 0. Entonces, tenemos que hacer un análisis de la condición de descarga. Entonces, por continuidad, el caudal de entrada que ya es conocido para nosotros, tiene que ser igual al caudal de salida. El caudal de salida es la velocidad normal de salida por el área de salida. Entonces vean que el caudal lo conocemos, lo acabamos de calcular. El radio 2, el radio de salida es conocido, el ancho de salida B2 es conocido, nos queda una única incógnita. Entonces, eso es lo que les aparecería acá. Simplemente sustituyendo, obtienen la velocidad de salida, que es 2.26. Entonces, en la descarga, nos vamos ahora al triángulo de velocidades de la descarga. Hacemos un análisis, ahora sí, diferente. En este caso, la velocidad tangencial V2T no es 0. A la entrada era cierto porque el fluido venía sin velocidad tangencial, pero a la descarga no podemos asegurar eso. Por dicha, no lo necesitamos porque tenemos todos los otros componentes disponibles. Nosotros sabemos que la tangente de beta 2 va a ser la relación entre catetos. Entonces, un cateto es V2N y el otro va a ser la diferencia entre omega R2 y velocidad 2T, la componente tangencial. Entonces, ese cateto mide justamente esa distancia. Entonces, a omega R2 le quito ese trocito V2T y me queda disponible el cateto para aplicárselo a la definición de tangente. Entonces, como V2N es conocido, omega es conocido, R2 es conocido y beta 2 también, nos queda una sola incógnita, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, como pueden ver, se puede obtener justamente V2T de 26 metros por segundo, que es bastante más grande que el 2.26 de las velocidades normales. Todo esto lo habíamos hecho para encontrar la ganancia de presión. Entonces, primero utilizando la expresión de Euler, nos queda que la cabeza de fluido equivalente, nuevamente sustituyendo los valores conocidos y calculados previamente, ese rotor nos genera una presión equivalente a 79.6 metros de fluido, sea cual sea el fluido que esté manejando. En este caso, como es una bomba para agua, entonces si queremos saber esa presión no en metros de columna de fluido equivalente, entonces lo multiplicamos por ρg, por ese peso específico, y entonces ya nos da aproximadamente 780 kilopascales, que son cerca de 113 libras por pulgada cuadrada. En resumen, tenemos que esas son las magnitudes, ese es el punto de operación, no necesariamente el más eficiente o el menos eficiente, simplemente es el punto de operación
que ese rotor puede entregar en esas condiciones en particular. Ni más ni menos. Ahora, ¿qué pasa con todas las suposiciones? Que es fluido incompresible, que es fluido, un flujo bidimensional, que se desprecian las pérdidas. Sí, todo eso nos va a llevar a cierto error. Pero vean que pudimos trabajar con datos mínimos y nos da cuando menos un orden de magnitud, que a veces es lo único que necesita para hacer un primer diseño, hacer una primera iteración de diseño o hacer una primera estimación acerca de un problema que uno está teniendo con una bomba existente. Simplemente es una buena primera referencia. Y después de estos 50 minutos, me temo que es hora de un juguito.